Yo creo. pienso que la directiva del Huracán Sevilla debería de contactarlo. Y no Sí. dejarlo ahí, que no se Bueno, que retire. en el Huracán Sevilla tenemos excelentes. No, Bueno, ya es ves que para el aquí Huracán diciendo. Sevilla está chavo todavía. Sí, sí, sí. Pues de Cachiruy El no Chapito. importa, juega bien. Juega muy bien. Fran Riveri también estaría. Y ahí por también. cierto, hablando del Huracán Sevilla y de todas estas grandes luminarias, hoy vamos a hablar de un torneo importantísimo. Para esto Claudio nos va a dar los pormenores, nos va a platicar, porque así como hablamos de grandes jugadores que se retiraron, créanme que en la actualidad hay gente que a mí me ha tocado ver, gente que no se retira del fútbol porque lo sigue amando, del Huracán Sevilla, del Deportivo, del Tulyehualco, de América JB, Galicia, del Galicia, el Rayo Vallecano. Y para esto, Claudio, le vamos a hacer los micrófonos porque vamos a hablar de un torneo que sin duda cambió el panorama del fútbol a nivel nacional. Ojalá hay que hacer votos porque estos torneos regresen, porque se vive con una intensidad y un amor y un cariño a la camiseta, que es lo que hace falta, con todo respeto, en el fútbol mexicano, que la gente que juega, que se dedica al fútbol, lo sienta con esa pasión, con ese amor, con ese cariño que durante 90 minutos se entregan todos los sábados y domingos en todas las ligas de nuestro país. Y hacemos la extensión a través de Claudio, a través de mis compañeros, que todos los equipos amateurs que quieran venir al programa a platicar de sus experiencias, este programa es para ellos. Adelante, Claudio. Bueno, pues vamos a platicar del primer torneo de los barrios que se realizó en 1970. Y la convocatoria de este torneo de los barrios empezó a salir a partir de agosto. Las inscripciones... Con fotos, como si. Las inscripciones empezaron el 17 de agosto de 1970 y empezaron a sumarse equipos. Era un torneo que fue un parteaguas en todos los torneos que se habían desarrollado en el sector amateur. Primero, tenía una condicionante la edad, era de 16 a 20 años únicamente, jugadores que no estuvieran registrados profesionalmente, eran una sola sede en la ciudad deportiva y el torneo fue patrocinado por el Heraldo de México y Manzanita Sol en ese entonces. Okay. Entonces, era muy, lo llamaron precisamente torneo de barrios porque invitaron a cada barrio a que inscribiera a su equipo y tuvo unas ideas maravillosas. Don Teodoro Cano es el papá del torneo de los barrios, es el que se le ocurrió esta organización y entonces para un jugador amateur era muy importante, primero, salir en el periódico, vernos reflejados ahí en el periódico, que vamos a jugar contra tal equipo, todos en el periódico. Segundo, había visores profesionales, había visores de la América, de Cruz Azul, por ahí andaba Panchito Hernández, que también inscribió equipos, entonces era muy importante, ahí íbamos a tener un escaparate para salir al profesionalismo. Este torneo fue después del Mundial o fue antes del Mundial de 1970. Bueno, era como el auge de llamar la atención futbolísticamente de toda la juventud, ¿no? Sí, no estoy seguro. El torneo, las inscripciones empezaron en agosto. Desde septiembre se empezó a manejar por medio publicitario del Heraldo de México las inscripciones, pero las inscripciones en sí empezaron el 17 de agosto y todo agosto y septiembre se empezaron a inscribir equipos. Y una muy buena idea que tuvieron los organizadores es que también como jugador te podías inscribir libre sin necesidad de tener un equipo. Entonces había jugadores libres, porque si tú llegabas con tu equipo y te faltaban por ahí jugadores, podrías ver los que estaban entrenando, porque eso también, a partir de 16avos, aparte de que te daban los uniformes gratis ya de todo el equipo, te ponían un entrenador certificado. Entonces, bueno, hacían todo un sorteo tipo Copa del Mundo. Que era por parte de la federación, estos personajes. Certificados por parte de la federación, ya. Así eran de técnicos calificados, certificados. Claro. Entonces ellos te apoyaban con tus movimientos tácticos, con todo te asesoraban un poquito más pero ahí tuvo un auge muy importante el nivel amateur, porque de ahí salieron estrellas del fútbol mexicano, de verdad, del primer torneo de los barrios. Bueno, me voy a adelantar un poquito, pero uno de los más importantes jugadores que ha tenido la selección mexicana y el fútbol mexicano es Manuel Manso. El cual llegó por circunstancias, él jugaba con un equipo que se llama Guadalajara, me parece que del Aquiles Cerdán. Así es. Sale eliminado y lo llama el Unión 5. El Unión 5 de Aragón
lo invita a jugar con ellos y pues destacó enormidades, tanto así que fue el campeón goleador del torneo. Entonces, era un torneo muy, muy importante, fue un parteaguas. Además, el premio principal era un viaje a Brasil, jugar en el Maracaná. Entonces, es un torneo... Y termina reclutándolo el Atlético Español, ¿no? Bueno, de hecho, hace poco que jugamos contra Manuel Manso, en el Atlético Español nos platicaba que lo invitaron varios equipos, y ese fue el torneo en 1970, pero él debutó hasta pasadito de 72, porque lo castigaron un año porque firmó con varios equipos. Entonces, ¡qué Manuel! ¡Qué vivillo, ¡Qué vivillo! Sí, me parece que debutó con Guadalajara, pero su principal equipo fue Atlético Español, pero ya no sé cómo estuvo el papeleo, porque sí, me platicó él mismo que firmó con varios, y sí lo castigaron un año por la federación. Fíjate que, perdón, dices del premio que era ir a Brasil, ir al Maracaná. Jugar en el Maracaná. Esto de los premios era, el campeón eso era lo que tenía. Y al segundo lugar le daban un trofeo. El primer lugar, aparte de ir a Brasil y estar en el Maracaná, ¿también tenía un trofeo? ¿O solamente el trofeo estaba designado al segundo lugar? No, tenían trofeos. De hecho, era una especie de corona y se llamaba el trofeo, me parece que le pusieron el trofeo Manzanita Sol. Y se lo llevó, bueno, me voy a adelantar un poquito. Manzanita de oro, ¿no? Manzanita de oro, perdón. Exacto. Era el trofeo. Ya. Se lo llevó el equipo, y además su viaje a Brasil y toda la repercusión que lleva, porque todo fue un movimiento que en ese primer torneo no se inscribieron tantos equipos de provincia, solamente se inscribió el Galeana de Cuernavaca, que después disputaría una final, pero después ya a partir del segundo, tercero y todos los demás torneos consecuentes, se inscribieron muchos equipos de toda la República Mexicana, el Inter de Acapulco, el Orizaba, Ravelo de Orizaba, en fin, se inscribían, bueno, de este primer torneo hubo de Tuyehualco, del Estado de México, y fue un torneo pues muy importante para todo el sector amateur. De hecho, a partir de ahí, más adelante, se empezaron a hacer torneos de esa magnitud, pero este primer torneo de los barrios pues fue idea de don Teodoro Cano. Lo ideó, lo empezó a manejar y pues lo sacó a la luz, y dentro de los resultados pues hacían también, a partir de los 16avos, dividían el torneo en 16 zonas, entonces cada zona iba a salir un único equipo y eran los 16avos, hacían un sorteo tipo Copa del Mundo donde llevaban decanes, madrinas, y a cada equipo le daban el uniforme completo. Entonces, y ya hacían 4 grupos de 4 equipos, salían 2 de cada grupo, se enfrentaban en los cuartos de final, semifinal y final. Claudio, y también había la oportunidad para ir a probarse, claro, en el sector profesional. Sí, había muchos visores, había visores de Cruz Azul, como lo comenté hace ratito, estaba Panchito Hernández, el del América, buscando también jugadores. Y los jugadores, los entrenadores que designaron, también los entrenadores certificados de la federación, reclutaban a los jugadores que veían mejor de cada equipo y hacían una especie de selección para que si tú llegabas a más instancias tenías derecho a registrar más jugadores, entonces te fueras acomodando con los jugadores los que iban siendo eliminados. Los que iban siendo eliminados. Entonces estuvo muy interesante ese torneo. Entonces Manso por eso tuvo esa posibilidad. Sí, a él lo eliminaron del Guadalajara del Aquiles Cerdán y empezó a jugar con el Unión 5. Ya. Así es. Y Manuel Manso fue, bueno, además que es un jugadorazo, fue el campeón de goleo y se fue a Brasil. En ese primer torneo, lo que hicieron también es a los 4 equipos finalistas, que fue el Ampaca de San Jerónimo, el Unión 5, el San Pedro de los Pinos y el Tuyehualco. El Tuyehualco obviamente se fue todo el equipo a Brasil, pero los otros 3 equipos eliminados tenían derecho a llevar un jugador también a Brasil. Entonces les dieron la oportunidad a los 4 primeros equipos de llevar jugadores a Brasil y obviamente todo el equipo Tuyehualco. Entonces es muy interesante. Las semifinales estuvieron muy cerradas, jugó el Unión 5 contra el San Pedro de los Pinos. En un partidazo empataron a 3 y en penales se decidió a favor del Unión 5, donde jugaba Manuel Manso. La otra semifinal se jugó Tuyehualco contra el Ampaca de San Jerónimo, empataron a 0 y en tiros de penales Tuyehualco ganó el partido, siendo la final
Tuyehualco contra el Unión 5 de Aragón. Y tú, bueno, Tuyehualco, pues de Tuyehualco, ¿no? Y el Unión 5 de la Liga Aragón. El evento, todo era en la Ciudad Deportiva, y la final fue en el estadio que conocemos como Azulgrana. Ahí juntaron 20,000 personas, vieron el partido final, y Tuyehualco se coronó 1-0, venciendo al Unión 5. Pero fíjate, como tú mencionas, Claudio, yo, bueno, me da curiosidad el hecho de que, ¿cómo se llamaban los equipos? Sí tenían nombres de barrio. Sí, bueno, San Pedro de los Pinos era de San Pedro de los Sí, Pinos. claro, Ahí, o sea, por ejemplo, también jugó Tuyehualco, de Tuyehualco, el Estoy Ampaca seguro de que San si ahora Jerónimo. hicieran un torneo similar, todos tendrían nombres de equipo, ¿no? De equipos profesionales. De equipos profesionales. Cruz Azul GAM, Cruz Azul, no sé. Sí, en ese Porque tiempo sea era auténtico de barrios, porque había equipos de Vallejo, había equipo, bueno, de la Sevilla jugó el Sevilla y fue eliminado por otro equipo de Iztacalco. Todavía no jugó Zacamel. Ese fue más adelante, ¿verdad? Fue más adelante, era filial del equipo Zacatepec. Yo me acuerdo que había Ciudad Sagún. ¿Te acuerdas? También en Ciudad Sagún, bueno, eso ya en más adelante, ¿no? Posteriores, porque aquí se inscribieron de Tepito, estaba de el de la Peralvillo, Gabriel Hernández, el Atlas, ¿te acuerdas? el Atlas también, hay de la Ramos Millán, de todas las de la Todos Granjas tenían México. el nombre del barrio, hicieran Así equipos es. del barrio, y te aseguro que ahorita ya son muy pocos los equipos que sí existen. Yo no digo que no, pero han de ser ya pocos, ¿no? Sí, bueno, lo mismo Porque también. casi todos son escuelitas, ¿no? Sí, también pasó con el Huracán Sevilla, que su origen era de la Sevilla, de Jamaica, que está al lado de Es la Jamaica. colonia, Y claro. ahora tantito después los del Huracán Sevilla éramos de todos lados. Entonces, bueno, eso pasa porque tienes que hacer una selección. Y un torneo de barrios que pues la verdad sí fue parteaguas en el fútbol amateur, de donde no nada más salió Manuel Manso, ya en el segundo torneo salió el Parejita López también como campeón goleador, y jugaba en el Bachilleres. Entonces la verdad el torneo de barrios fue muy importante porque subieron muchos jugadores al profesionalismo. Mario Hernández salió de ahí también, ¿va? Salió del Huracán Sevilla y después jugó con el Zacamel, salió campeón con Zacamel, jugó otro torneo de barrios con Huracán Sevilla y después ya debutó en Zacatepec. Sí, es una historia igual de éxito del torneo de los Javier barrios. Garay jugó con los Javier Pumas. Garay también salió de Huracán Sevilla, también de un torneo de barrios. El Guamerú García. El Guamerú García también jugamos torneos de barrios. Pues casi todos los jugadores que alguna vez debutaron en primera división, todos jugaron los torneos de barrios. Fíjate que a mí me tocó inscribirme, ahora que dijiste hace un momento que los jugadores libres, yo me inscribí una vez a los jugadores libres. Ajá. Y nos tocó el profe Samaniego, me acuerdo. Ah, ok. No, nos ponía unas jodas. Sí. No, la verdad, O sea, ¿a los cuántos días renunciaste? No, es que se me juntaban los tiempos con lo de la prepa, yo iba en CCH, y la verdad sí fui... ¿Ya había CCH? Sí, ya estaba. Y la verdad es que faltaba unos días, otros días, pero no, luego dije, no, prefiero la escuela a esa soba que nos ponía ese profe, y eso, la verdad nos ponía unas... ¿Quién va a jugar? No, yo no. No, sí nos aventaba más de una hora así de una intensidad muy, muy fuerte. Sí, es que parte de lo que se vio en el sector amateur era que aunque tuvieras muchas cualidades necesitabas entrenar y con el entrenamiento se subía tu nivel de juego y eso es lo que buscaban mucho los promotores profesionales. Decías, Claudio, que esto fue un parteaguas. ¿No hubo torneos anteriores a 70 que tuvieran esta magnitud y que fueran magnos? No, fíjate que no, o al menos en la historia del fútbol amateur no existió antes algo de eso. No, pero ese es un torneo que de verdad te marcaba porque tenía viajes al extranjero, el segundo lugar un viaje a Acapulco, la publicidad, los partidos eran televisados incluso. ¿A quién convocan, Claudio? Cuando hacen esta invitación, ¿hay alguna categoría, hay alguna edad? Sí, bueno, la edad que marcaba el reglamento del Heraldo de México era de 16 a 20 años, no especificando en qué mes ni día, nada. Eso después lo ajustaron conforme fue transcurriendo el torneo de barrios, después fue 19 años, tantos meses y, claro. Más específico. Y creo que hasta signo zodiacal y todo.
de acuerdo a eso te iban acomodando. Pero no, al Soltero, principio, casado, al principio viudo, era divorciado. 16 a 20 años. Sí. Y ya después modificaron las edades. Después dieron chance de meter 1 o 2 de 22 años, algo así, pero eso fue en torneos posteriores. En el primer torneo de barrios era así, 16 a 20 años, que no fuera jugadores profesionales. Así es. Bueno, pues tuvo tal éxito este torneo de barrios que se inscribieron más de 500 equipos, 540 una barbaridad. equipos. Estamos haciendo cuentas, bueno, ahí dice en el periódico, fueron 8,185 jugadores, a cada uno se les dio registro. A los 16 finalistas, uniformes completos. ¿Esto tenía costo? ¿Esto No. le costaba a los equipos? Eso es lo más padre, porque no tenía costo. Podías competir por un viaje al extranjero, por salir en el Sin pagar ni periódico. registros, ni arbitrajes, No te daban ni, tu ni registro playera. sellado y todo. Bueno, sí, al principio sí, en las fases de eliminación hasta llegar a 16 sí tenías que poner tu uniforme. Ajá. Sí, pero a partir de 16 ya el Heraldo de México te daba los uniformes completitos. Así es. Oh, maravilloso. Qué encomiable labor, ¿no? La verdad sí, don Teodoro Cano, pues le siguen diciendo el papá del torneo de barrios, y él siguió al frente del torneo de barrios durante muchísimos años más, pero este primer torneo de barrios pues fue muy importante para muchas personas. Para Manuel Manso, por ejemplo, pues ahí se dio a la luz, jugadorazo, goleadorazo, y fue un factor muy importante. Yo creo que en México deberían de, no sé, hacer un consenso las ligas, porque me ha tocado estar acompañando al Huracán Sevilla, y la verdad, qué bien juegan, qué bien juegan. La verdad es que se entregan con una pasión y una enorme calidad. La calidad no la pierden, pero sí deberían de crear un consenso. Es más, si alguien tiene la idea, y aquí el programa somos totalmente abiertos para apoyarlos, y para en lo que podamos colaborar lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Muchas gracias, Dante. Porque la verdad da gusto ver que en el fútbol de llano hay grandes jugadores, y créanme, yo voy a decir a lo mejor una cosa que no les va a gustar a muchos que están en el profesionalismo, pero si hacemos una selección de futbolistas del llano, nos representan con mayor dignidad y con mayor capacidad que los que llegan o se supone que están en el primer plano. Créanme, de suscribo veras, tu dicho. en serio, créanme, yo los he visto y caray, digo, ¿cómo es posible que no esté jugando en primera división? Fíjate que, ¿sabes qué, Alex? Ahorita yo, después de Campeones del Llano, no recuerdo que haya ¿Ha habido algún torneo importante? o de esa magnitud, no existe. Y creo que mucho se han basado el sector profesional a que tiene ahora de dónde tomar, porque ha obligado a los equipos a tener sub-15, sub-16, la liga de expansión, o sea, como que de ahí toma a los jugadores y ya no existe esta cuestión de querer llamar a gente que pudiera estar en el amateur totalmente, ¿no? Sí, claro, y que tienen alto nivel de competitividad. La verdad es que tú los ves y cada pelota la luchan, pero... Porque por ahí puede haber gente perdida que Sí, pueda claro. rescatar. Sí, por supuesto. Yo que he vivido prácticamente toda mi vida en el fútbol amateur, sí he visto jugadores con un talento impresionante, Claro. pero bueno, algunos por cuestiones mentales también, porque luego se ciscan, luego ven un profesional y se apachurran, pero muchos también con un poquito más de entrenamiento podían hacer grandes jugadores, y esto se mostró mucho en el torneo de los barrios, porque el nivel mostrado por los jugadores amateurs fue muy alto. Entonces, bueno, el torneo inició exactamente el 6 de octubre de 1970, fue los primeros partidos, fueron 78 partidos ahí en la Deportiva, divididos en 2 días, y la final fue el 28 de noviembre de 1970, como lo comenté en el Estadio Azulgrana, en Tuyehualco contra Unión 5 de Aragón, y pues le mando un fuerte abrazo a mis amigos de Tuyehualco, a don Florencio, al Potro Vázquez, a todos los grandes amigos que tengo grandes allá, amigos que tenemos allá, porque son también mis ídolos. Ganaron el primer torneo de los barrios y se fueron pues
a Brasil. A conocer a a O'Reilly. Brasil. Cristóbal Que ya lo Ortega habían visto, salió de ¿no? ahí. Cristóbal Ortega también jugó con el Unión Cuapa un poquito más adelante. Ok. De hecho, le tenemos cierto rencor porque nos ganó la final. Unión Ah. Cuapa nos ganó 1-0 el viaje a Holanda a Huracán Sevilla. Rencor Era- deportivo. Los primeros torneos, 5 torneos, si mal no recuerdo, fueron el viaje a Brasil. Pero supongo que los patrocinadores se movieron y ya después el sexto fue a Holanda y fue el que nos ganaron los canijos del Unión Cuapa. ¿Y cuántos torneos tú jugaste personalmente De los torneos barrios, tres ¿Tres? torneos, Ujú. sí. 3 torneos. Ya como integrante de Huracán Sevilla, ¿no? Huracán Sevilla, sí, pero creo que el primer torneo de barrios jugué en el Huracán Sevilla C. Sí, porque mi papá no me dejaba en el A. Ok. Mejor me invitó Benjamín Fall en la selección de la Liga Española. Me dijo, vente a jugar, mediante Teodoro Cano también. Me invitaron a jugar a la selección de la Liga Española y mejor fui a jugar allá que con el Huracán Sevilla A. Ahí me registraron ya hasta el siguiente año. Benjamín Fell fue director técnico del Necaxa. Ah, sí. Bueno, Así pues es. en ese tiempo, más o menos en 82, 83, llevaba a la selección de la Liga Española, donde Sí. estaba, de los que recuerdo, estaba Jaime Ordiales, Ah, ok. estaba Nacho Ambriz, Nacho Ambriz. varios jugadores muy buenos Sí, ahí ya en la lo selección de la Liga podría ser Española. ya Necaxa, ¿no? Como tal. Sí, de hecho Y sí. la Domada, Después fueron. todos ellos, ¿no? Ese no lo recuerdo, pero sí estaba Nacho Ambriz, Jaime Ordiales, estaba Ulises Cos. Ah. Le mando un saludo a David Cos. Ah, sí, los vimos hace mi poco en gran- el y juego Agustín contra Cos, Atlético muy, Español. Muy buenas personas, muy buenas Sí, personas. y sobre todo que son gente que sigue con la misma intensidad viviendo el fútbol. Vamos a tener muchas cosas de estos torneos de barrios con Claudio, que nos va a dar pormenores, y volvemos a hacer extensiva la invitación. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales, ya sea con su servidor o en la página de Cuéntame de Fútbol o en la del Huracán Sevilla. Intégrense, es una página preciosa, es una página que tiene muchos momentos que recordar, o con Enrique Martínez, o acá con el experto en arbitraje Carlos Cos. En fin, yo creo que las puertas del programa y de todos nosotros están abiertas para servirlos a ustedes y para incentivar el hecho de que vuelva a este torneo, que seguramente va a rendir frutos insospechados. De veras, queremos que vuelva el fútbol de llano, porque es la base, la raíz de un buen fútbol. Ya casi nos vamos. Yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi nieto. Ayer cumplió Dante Abraham 7 años. Le encanta el fútbol, entonces le mando un saludo, todo mi cariño, todo mi amor de abuelo, y nos estamos viendo. Algo que quieran mencionar antes de irnos. Vamos a pasar el último video, ¿te parece? Rapidísimo, Alan, el último video. Nos piden hacer una galería de estrellas, vamos a ir platicando un poquito. Rápidamente la vamos a pasar, rápidamente. Ahí vamos a poner, vamos a empezar a tratar de implementar esta nueva sección dentro de Cuéntame de Fútbol. Vamos a empezar y vamos a recordar jugadores como el Pelé, el Maradona de los Cárpatos, George Hagi, y Coluna, que cosió a patadas a Pelé. De viene muy sin buena máscara, recuerdo. mira. Sí. Ellos son dos Rudísimo. Mario Kempes, El un matador. artífice del título obtenido por Argentina. Zlatan. Ibrahimovic, un singular personaje dentro de Zlatan. la selección sueca y de los equipos en los que he estado. Medio problemático, ¿no? Dos estelares del fútbol de antes, Julio Varela, capitán del aquel maracanazo, y José Manuel Charro Moreno, un jugadorazo de Argentina, ganador de Copa Libertadores. Y también tenemos por ahí a uno de ellos de la maquinaria húngara, Sándor Kocsis, subcampeón en 1954, y a Oleg Blochin, que fue Balón de Oro por parte de la Unión Soviética. Y por último, los últimos dos del día de hoy van a ser Philipp Lahm, que fue un lateral con unas características fenomenales, y Dragan Dacic, que me tocó verlo de niño en el Estrella Roja, un gran yugoslavo. Entonces, antes de que nos vayamos, ya pasamos esta sección rápidamente y quiero que mis compañeros se despidan. Empezamos con Enrique. Pues muchas gracias a toda la gente que nos siguió hoy en Cuéntame de Fútbol. Se nos fue como agua este programa, hablando de fútbol y de cosas interesantes como fue lo de el torneo de los barrios. A mí me gustó mucho ese tema porque
pues no, así que nos lleva a viajar en el tiempo, y de alguna manera todos los que jugamos fútbol empezamos por el torneo del barrio, y es algo muy importante, muy bonito, y muy bonito sobre todo el recordar nuestras raíces y nuestro origen en el fútbol, y muchas gracias, Claudio, por haber compartido el día de hoy con nosotros el origen del torneo de los barrios aquí en México. Claudio. Sí, bueno, felicidades. Jesús Valles fue el que metió el gol de Tuyehualco con el que se coronó y con eso ganaron su viaje a Brasil. Y no dejen de visitar la página en Facebook, Huracán Sevilla, página oficial, donde tuvimos todos los recortes, no nada más del Huracán Sevilla, toda la historia, sino de varios equipos. Vamos a subir próximamente este primer torneo de barrios, todo el anecdotario, las fotos, todos los recortes de periódico. Entonces, ahí los esperamos. Muchas gracias. Carlitos. Pues dar las gracias, y bueno, Claudio, de verdad una maravilla haber compartido estas historias y estos momentos que vivió iba a decir el arbitraje, el fútbol amateur, y pues contento de estar aquí en el segundo programa que se realiza de Cuéntame de Fútbol. Y únicamente recordar que por ahí del martes 17 de este mes, pues Cuauhtémoc Blanco cumpleaños. Ah, sí, vamos a platicar de él la próxima semana, sí, del ahora gobernador de un estado aquí en la 4 más 7 igual a 10. Sí. No, pero muy contento. Yo la verdad me gustó mucho este programa. Pero aquí vamos a tener la participación también de Claudio, que nos va a llevar de la mano por esa gran nostalgia del fútbol de barrios. Pero insistimos, hay que pugnar porque en México vuelvan esos torneos. Vamos a crear una mística, un consenso para que se unan las ligas y manden a sus representantes y vuelva a constituirse esto en un verdadero torneo que, créanme, va a dar unos frutos sensacionales al fútbol mexicano. Si se organizan las cosas seguro bien, vamos a salir beneficiados todos, medios, afición y sobre todo esos jugadores que todos los fines de semana, bueno, hasta entre semana, y tenemos a Mijares, a quien le mandamos un saludo. Sí, a Mijares Vargas. En todos los barrios de la Ciudad de México. Anda por todos lados. Vargas. Toda la semana hay juegos y la verdad se la pasa uno estupendamente. Mucho talento. Gracias, disfruten el fútbol mexicano y nos vemos el próximo sábado 21 aquí a las 7 de la noche en su programa Cuenta de Fútbol. Mientras tanto, mis compañeros y yo y los que no están aquí pero que van a estar ayudándonos, les pedimos que sean felices. Gracias. Hasta luego.